Ok, nos ubicamos en el libro, page 76, section 3, grammar practice, práctica de gramática. Entonces entramos en lo que es la sección 3 del libro, práctica de gramática, y vamos a ver unas reglas sobre cómo formar el pasado de los verbos regulares. En inglés es sencillo. Por ejemplo, dice example, tenemos el verbo en presente, open, abrir. Según la regla número 1 que ustedes están viendo ahí, open, para cambiar este verbo a pasado, solo le añadimos las dos letras que son ed, opened. Si ustedes pueden ver aquí, está el verbo open y ya luego acá lo tenemos con ed. Entonces aquí quiere decir abrir y aquí quiere decir abrió. Por ejemplo, él abre una lata, él abrió una lata, ¿sí? Entonces para cambiar el verbo a pasado solo le añadimos ed. Por ejemplo, dice talk, es hablar. El pasado sería talked con ed, habló. Entonces aquí me van a pasar al español qué quiere decir cada uno de estos verbos, y en esta otra columna el verbo en inglés con ed, para que esté en pasado, ed. Pasamos a otra regla y es la número 2. Ustedes pueden ver aquí que el verbo play termina con y, pero antes le precede o antes de la y está una vocal y es la a. Entonces, cuando el verbo termina con y y antes está una vocal, el verbo sigue quedando igual, solo le añadimos ed, como la primera regla, añadir ed. Entonces acá me pasan estos verbos al español, que es pray, stay, enjoy, employ y play. ¿Qué quieren decir estos verbos en español? Y ya luego acá me usan la regla 2 para formar el pasado. Por ejemplo, pray, solo le añadimos otra vez pray y luego ed, igual que la regla número 1, solo que ahorita vamos a ver la regla número 3. Si ustedes pueden darse cuenta, en la regla número 3 el verbo termina en y igual que la regla 2, solo que hay una diferencia, de que aquí antes de la y no hay una vocal, sino hay una consonante. Entonces aquí sí hay un cambio. Cuando el verbo termina en y y antes de la y está una consonante, cambio la y a y latina y luego le añado ed. Vean ustedes, try y luego tried. Antes de añadirle ed, antes de añadir el pasado, cambio la y a y latina y luego ed. Entonces dice, I tried to balance the accounts. Yo traté de hacer el balance de las cuentas. Entonces acá van a pasar al español, que quiere decir cry, try, study, fry y marry. Y ya luego acá me va a pasar el pasado. Por ejemplo, cry. Coloco aquí cry en pasado, cr, pero ya no la y, sino la i latina y luego ed. Y ya estaría el pasado de los verbos. Entonces tenemos 3 reglas. Básicamente en la regla 1 y 2 solo es de ponerle al verbo ed. Acá también ed porque termina en y, pero antes está una vocal, entonces no cambia. Aquí sí cambia la y a i latina porque antes está una consonante. Antes de la y está una consonante, entonces aquí sí cambia la i. Aquí es de cambiar la y que está de último por una i latina y luego pasarlo a colocarle la terminación ed. Luego esta última actividad, page 80, dice translate the following sentences into Spanish. Traduce las siguientes oraciones al español. Dice, the manager laughed with the employees. Si ustedes pueden ver, ahí está el verbo en pasado, porque tiene ed, laugh, reír, pero como tiene ed, rió. El gerente rió con los empleados. Vean, estas oraciones están en pasado, los verbos están en pasado, entonces las oraciones tienen que traducirlas al español con un significado en pasado. Ok, esa es la actividad para esta semana.
Me envían fotos al WhatsApp como prueba de su trabajo. See you next week.